Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Bien, en esta mañana venimos con lo que es el capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos. La semana pasada terminábamos lo que era el capítulo 14 y ahora vamos a iniciar con el capítulo 15. En donde en esta porción vamos a encontrar que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya lo vamos a ver por qué. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice, vamos a leer los primeros 6 versículos. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque de las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y una vez glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hasta ahí vamos a llegar, hasta el 6. Porque unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice en la otra versión: nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyarnos a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios, porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Aunque en realidad es Dios nuestro Padre quien nos da paciencia y nos anima. A Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así todos juntos podrán alabar a Dios el Padre. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Asimismo, Señor, te suplico en esta hora que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón y que me ayudes, Señor, a poder entender y a explicar esta palabra a través del Espíritu. Y así, papito lindo, por favor, que seas tú el que se glorifique en la vida de cada uno de aquellos que tengan a bien poder escuchar, Señor, esta enseñanza. Y al mismo tiempo, Señor, te suplico también por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, y por nuestros hermanos en el extranjero, Señor, que seas tú también guardándoles y apoyándoles también en sus proyectos, Señor, y que seas tú también el que te glorifique, Señor, en todas esas familias que se encuentran dentro y fuera de nuestro país El Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a continuar en el capítulo 15, en donde encontramos, bueno, ya lo leíamos, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y es que el ejemplo de ayuda que hemos recibido de parte de Él es la ayuda que también nosotros, en alguna medida, cada uno de nosotros, que en algún momento pues
hemos tenido quizás la oportunidad de aprender un poco más de la Biblia, eso no quiere decir que nosotros vamos a ser superiores a los demás, sino al contrario, que lo que el Señor nos ha permitido a poder entender, que también lo podamos compartir con los demás. O sea, compartirlo pues de una manera para que aquellos que aún todavía tienen una falta de crecimiento espiritual, que a través de la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra, del Evangelio de nuestro Cristo, de la gloria celestial, quizás poder ayudar. Ahora, hay algo bien importante y no lo voy a dejar pasar por desapercibido. Y es que en realidad habemos muchos que creemos en lo que la palabra dice. Habemos muchos que creemos en alguna ocasión lo que nos han enseñado y no conforme a lo que está escrito. Y cuando venimos nosotros a quererle, pues, no enseñar, sino a iluminarle pues su mente y su corazón a través de la palabra, muchos se rehusan porque están pues acostumbrados o a decir, no, es que mi pastor así lo dijo, no, es que mi líder así me lo ha enseñado. Entonces ahí es donde muchas veces encontramos, por decirlo así, esos topes, ¿verdad? En los cuales pues el hermano, y especialmente aquel que en alguna ocasión pues está practicando una religión, no acepta lo que la Biblia nos enseña, no acepta lo que el Evangelio o lo que el Espíritu Santo nos puede dar a entender a nosotros a través de la palabra. Si encontramos estos problemas, estas situaciones, entonces no quiero decir que tampoco por esas circunstancias vamos a rechazar a alguna persona de esas, no, porque no sabemos si el día de mañana nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, va a tocar a estos hermanos, a estos familiares, a estos amigos que ahora están queriendo pues estar dentro de una religión, pero no así dentro de lo que el Evangelio en sí mismo nos enseña. Es por eso aclaro esto, porque en verdad en muchas ocasiones pues muchas personas tienen sus propios pensamientos, tienen sus propios adoctrinamientos y dejan de lado lo que la palabra nos enseña. Por eso estoy diciendo esto. Sin embargo, podemos entender lo que la palabra aquí también nos está diciendo, porque estamos hablando de quiénes, de aquellos débiles en la fe. Por eso en el lenguaje actual dice, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. O sea, Pablo, vamos a decirlo aquí, está hablando como judío, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios, la ley, la Torá, pues fue encomendada primeramente al pueblo de Israel, y posteriormente pues nosotros llegamos al conocimiento de la verdad a través de la evangelización y de que el evangelio fue expandido en el mundo en ese momento conocido a través de Pablo. Entonces vamos a decir que como Pablo, esta carta está dirigida a los romanos, está diciendo, nosotros sabemos, nosotros entendemos, nosotros nos damos cuenta cuál es el propósito de que conozcamos la palabra, conozcamos el evangelio, que conozcamos a Cristo y sepamos quién es. ¿Por qué? Porque en todo esto hay un propósito, y en el versículo 6 lo decíamos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el poder conocer la palabra, el poder ayudar a aquellos hermanos débiles en la fe o a aquellos que van llegando pues a los pies de Cristo, es necesario que tengamos paciencia, es necesario que tengamos, por decirlo así, el deseo de poder ayudar a aquellos que en verdad están pidiendo la ayuda, ayudar a aquellos que en verdad quieren aprender de la palabra. Pero por eso no podemos pensar que por tal razón nosotros vamos a ser superiores a ellos, sino al contrario, porque siguiendo lo que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos aprender también en Filipenses capítulo 2 del versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Nada hagáis, Filipenses capítulo 2 del versículo 3 en adelante dice así: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por
propios, sino cada cual también por lo de los otros. Dice en el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que dejar su trono de gloria. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, que ahora está sentado a la diestra de Dios en su trono, lo abandonó. ¿Para qué? Para venir a la tierra, para venir a nacer y a crecer y hacer su ministerio, venir a sufrir, morir crucificado, pues a manos de aquellos que despreciaron su nombre. Entonces, este es el ejemplo que nosotros debemos de tomar de nuestro Señor Jesucristo, que Él, a pesar de ser Dios, que Él, a pesar de estar sentado en un trono, no lo escatimó, como dice esta palabra, para poder aferrarse a Él, sino que en obediencia a nuestro Padre Celestial vino al mundo a dar a conocer al Padre, vino al mundo a dar a conocer la salvación, y vino también para que todos le demos honra y gloria a nuestro Padre Celestial, porque mediante Él, ¿verdad? Y para Él fue enviado a la tierra, en beneficio que de nosotros. Entonces debemos de tomar en cuenta que esto, como dice el 4 en Filipenses 2, versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que yo trataba de explicar en el momento cuando dije de que muchas veces queremos ayudar a otras personas a encontrar el verdadero camino de Cristo, a encontrar la verdadera razón del Evangelio, a encontrar el por qué Cristo vino a morir y se despojó a sí mismo desde los cielos, pues de su trono, para venir a la tierra en forma humana y hacernos saber a nosotros el plan que tenía nuestro Padre Celestial para que nosotros fuéramos redimidos, perdonados y también que tuviéramos la esperanza de la vida eterna. Entonces, allí es donde digo de que muchas veces que personas, en el sentido, pues, cuando han crecido en un sentido religioso, defienden a capa y espada su posición y no viendo lo que la palabra nos enseña, porque a tal grado que llegan algunos, no es que la Biblia ha sido manipulada, no es que la Biblia ha sido aquí, ha sido allá. Lo que no tomamos en cuenta muchas veces es que estamos hablando prácticamente de la misma Biblia que usamos los evangélicos, como lo usamos los católicos, los mormones, los testigos de Jehová. Bueno, ellos tienen su propio libro, pero aún usan esta, y vamos a decir, todas las religiones muchas veces están usando esta misma Biblia, pero lamentablemente, como no es la base que tienen ellas doctrinal, como no es la base que tienen cada uno de ellos en el sentido de aprender del Evangelio, entonces por esa causa, aunque la usen, aunque la lean, pero no la utilizan como para decir, de aquí nosotros vamos a aprender lo que hemos hecho nosotros. Ahora nos podemos tomar en cuenta también cuando Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros sabemos porque dice, así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, lo que sirve para edificar, y la edificación viene a través de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo, entonces esa sería de ser nuestra mira,
porque por eso en el lenguaje actual dice, ¿verdad?, lo que es bueno para nosotros mismos. O sea, nosotros lo que sí sabemos, lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás en buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios nuestro Padre, porque en Cristo, porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él, como Dios dice en la Biblia: me siento ofendido cuando te ofenden a ti. O sea, está diciendo que el Padre se ofende cuando ofenden al Hijo, o podríamos decir que Pablo también está diciendo: si a ustedes los ofenden como iglesia, también a mí me están ofendiendo. Entonces, en ese sentido, pues debemos de ser, como dice una palabra, ¿verdad?, altruistas, de ayudarnos los unos a los otros, y el conocimiento que en alguna medida cada uno de nosotros vayamos adquiriendo a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, no nos pone en una posición más alta de los demás, sino al contrario, deberíamos de mantener siempre la posición de siervo, la posición de igualdad y la posición en la cual pues todos estamos obligados a enseñarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros también estamos obligados incluso a podernos en alguna medida, por decirlo así, también exhortarnos. O sea, sí, lo podemos hacer siempre y cuando que lo hagamos a través de la palabra, no solamente lo hagamos por nuestro propio conocimiento, porque recuerde que la sabiduría humana no nos lleva a ningún fin, sino al contrario, nos lleva a división, nos lleva a destrucción, o nos puede llevar inclusive hasta la muerte. Pues estoy hablando de la muerte espiritual, no estoy hablando de una muerte física, porque el cerrar el entendimiento, el cerrar el corazón, el cerrarme a una sola enseñanza, entonces muchas veces lo que estoy haciendo yo es apartarme o decir: pues no me meto con esto, ni les hablo ni les digo, porque la verdad no quiero perder mi tiempo. Pero en ningún momento nuestro Señor Jesucristo vino a perder el tiempo al morir a la cruz del Calvario, sino vino a darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, por eso dice pues del 4 al 6, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y esperanza en la salvación eterna que Él nos dio, que por causa de nosotros vino a morir, por causa de la humanidad vino a morir a la cruz del Calvario y darnos esa esperanza de vida eterna. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. O sea, lo que decía, el ejemplo de Cristo, que vamos a decirlo, quizás hubo una plática entre el Padre, el Espíritu y Jesús, y le dijo: miren, ¿cómo hacemos para salvar al mundo? ¿Cómo hacemos para que haya un sacrificio perfecto? Porque un día de estos hablábamos al respecto de Hebreos, en donde ni la sangre de los machos cabríos, ni de los toros, ni de las vacas, ni de las cabras fueron posibles limpiar al mundo. Entonces el Señor, todos los sacrificios que se habían ofrecido en el pasado por la sangre de los animales, y que los judíos o los israelitas o los religiosos en ese momento todavía siguieron sacrificando aún después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí pues prácticamente nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación de entre vosotros en un mismo sentir según Cristo. O sea, que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos procurar sentir la misma fe, la misma, como dice aquí, creer lo que la palabra nos enseña, y no estar creyendo solo en lo que un hombre o un predicador o un pastor nos pueda enseñar a base de su experiencia o de su intelecto. Entonces ahí es donde muchas veces pues fracasamos, porque estamos creyendo más en el hombre que en Cristo. Muchas veces nos hemos convertido más en seguidores de hombres que en seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz de Calvario. Entonces, por esa causa es que usted y yo también debemos ayudarnos para poder entender esta parte. Ahora dice el 6,
Pero para que, o sea, cuando estamos en un mismo sentir, cuando estamos en un mismo propósito, cuando estamos en el somos altruistas para ayudar y compartir con aquellos que se dejan ayudar para aprender de la palabra, entonces estamos buscando un propósito. Y por eso lo decía inicialmente, porque para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que se busca a través del Evangelio, lo que se busca a través de la unidad, lo que se busca a través de estar en el mismo sentir es que glorifiquemos al Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, o a nuestro Dios y Padre Celestial, porque por Él, a través de Cristo, usted y yo hemos recibido la oportunidad de la vida eterna. Por eso, siempre lo he dicho, deberíamos de estar más que agradecidos con nuestro Padre Celestial, más que agradecidos con nuestro Cristo de la gloria celestial, porque también vino a morir y cumplió la orden de nuestro Padre Celestial de llegar hasta la muerte de cruz. Ahora vamos a leer del 7 en adelante para que también podamos entender algo bien importante. ¿Por qué? Porque recuérdese que Pablo fue el apóstol o enviado a los gentiles, el apóstol de los gentiles. Entonces no se autodenominó él de decir yo voy a ir, sino que ya el Señor pues puso en su corazón para decirle que él tenía que ir a predicarle a quién, a los no judíos, porque él inicialmente lo hizo con los judíos, pero como los judíos lo despreciaron, lo apedrearon y lo dejaron por muerto, entonces él de ahí en adelante tiene que seguir que enseñando el evangelio, pero a los gentiles. Y eso no es porque él haya querido, sino porque estaba cumpliéndose la profecía en donde la que recibió Abraham, para decir que en él serían benditas todas las naciones o todas las familias del mundo sin distinción. O sea, no importa si eran árabes, no importa si son musulmanes, o que es lo mismo árabes, o son, bueno, vamos a decirlo, de todas las naciones que conformaron, o todos los pueblos que conformaron los hijos de Noé, que son Jafet, o Jafet, Sem y Can. De esos tres, entonces ahí vamos a decir, ahí estaban implícitas todas las naciones las cuales iban a recibir el evangelio, pero no todos lo iban a aceptar, o no todos iban a creer en el Cristo de gloria, en el Cristo de la resurrección, en el Cristo de la salvación, en el Cristo de la bendición. No todo el mundo lo está creyendo en este momento. Entonces por eso dice que en el 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Bueno, ya comenzando a leer esto. Y luego dice el 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para los gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Lo que dice del 7 al 9. Entonces, por eso estoy diciendo que el evangelio desde un principio le fue dada la promesa, o se recibe la promesa en Abraham, para que todos llegáramos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que todo el mundo conociera de un solo Salvador. Porque en el mundo no tenemos ni uno, ni dos, ni tres Salvadores, solamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino a morir en la cruz de Calvario. Aquí no vino a morir otro hombre creado por Dios, sino que vino a morir el único y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir a la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, por eso es que repito lo que dije inicialmente, que cuando las personas están metidas en un sentir religioso y no espiritual y no bíblico, entonces es que llegamos muchas veces a la controversia de querer enseñar o ayudarles a reconocer la verdad que la Biblia nos explica. Porque en el caso, pues muchas de las religiones tienen ya sus propios libros, y los cuales, aunque han sido copiados o una copia de lo que es el evangelio,
la Biblia, la palabra de Dios, pero le han dado una forma diferente. Por eso lo estoy explicando en este momento, porque aquí, como dice, que el Evangelio fue inicialmente, o la palabra de Dios vino a los judíos, pero posteriormente vino a quienes, a los gentiles. Entonces, a tal grado de que esto también fue una controversia, porque en alguna religión no quería que la gente leyera la Biblia, sino que dijeron, somos nosotros únicamente los autorizados para leer la Biblia, y por eso vino la revuelta entre esa religión. Cuando se levanta pues un hombre, ¿verdad? Y dice, y hace, bueno, hizo la impresión de la Biblia allá en Alemania. Entonces, desde ahí es que cada uno de aquellos hombres y mujeres que querían saber la verdad, querían saber del Evangelio o conocer de quién era Cristo, pues pudieron adquirir, y es así como hasta hoy en nuestros días hemos alcanzado pues a tener no una sola Biblia, sino varias Biblias en el aspecto. No estoy hablando de una sola, como decir, ¿verdad?, de una sola marca, no, sino que tenemos diferentes Biblias para poder entender un poco más el Evangelio, y así cada uno de nosotros cada día nos vamos iluminando de ella a través o con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Entonces, voy a repetir el 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Esto ya lo pone Pablo cuando dice, yo voy a ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Yo me voy a proponer que el Evangelio y levantar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siguiendo lo que la iglesia primitiva comenzó, pues porque la iglesia primitiva comienza a enseñar que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, comienzan a hablar de Cristo y quién era Cristo, a tal grado que por esa razón muchos fueron muertos, muchos fueron pues torturados, muchos fueron encarcelados, a tal grado pues que el último apóstol, que fue pues el apóstol Juan, tuvo que ser expatriado y confinado en una isla completamente abandonada, en donde no había más nadie que él, y él estaba ahí él recibe la visita o la visión para seguir escribiendo el Evangelio, para seguir hablando y conociendo de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que ahora tenemos el libro de Apocalipsis, que no a muchos les gusta leer ni estudiar, porque le tienen miedo, dicen, por todo lo que dice ahí, pero sabemos que ese es el resultado de haberse entregado plenamente a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, y por eso pues tuvo que ser expatriado. Ahora bien, siguiendo aquí, entonces, y en el versículo 10 dice, bueno, voy a leer lo que dice la versión actual. También vino, dice, para los que no son judíos, también vino para que los que no son judíos den gracias a Dios nuestro Padre por su bondad, pues la Biblia, pues así dice la Biblia. Por eso te alabaré en todos los países y cantaré himnos. O sea, que cuando Pablo se va en sus viajes misioneros al mundo conocido, es más, hasta poder llegar a Roma, él siguió alabando, y recordemos que aún en la cárcel, Pablo y Silas, su compañero de misión, alabaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda esta palabra se cumplió pues a través del apóstol Pablo cuando anduvo en su misión, en su camino misionero para llevar el Evangelio, para llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en donde aquellos que puedan creer en Él también tuvieran la oportunidad de la vida eterna, como nos la ha dado a nosotros. Y en el 11 dice, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Dice en el 11 de la otra versión, dice, en otra parte la Biblia dice, naciones todas, pueblos todos, alaben a nuestro Padre, a nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Sabe? Aquí podemos ver, aún en esta nación, débiles en la fe, o fuertes en la fe, o incluso, pues, hablándolo así, religiosamente,
todo el mundo debería de creer en un solo Padre, debería de creer en un solo Dios, debería de creer en un solo Salvador. Todo porque dice, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. O sea, qué bueno sería que esta palabra llegara a tener un fiel cumplimiento, porque, bueno, digo esto porque en el sentido religioso, si bien es cierto, hablan de Jesús, hablan de nuestro Padre Celestial, pero no obedecen su palabra, no obedecen su evangelio, sino que tienen pues sus propias reglas, sus propios dogmas, que es lo que los ha apartado del conocimiento de la verdad del evangelio. Pero el Señor, a través de Pablo, nos está diciendo que todo el mundo deberíamos de darle honra y gloria a nuestro único y Dios y Padre Celestial, que está en los cielos, no está en la tierra, sino en los cielos, y también a nuestro único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que también murió y resucitó, y que ahora está a la diestra, a la derecha de nuestro Padre Celestial, ya en su trono, y que sigamos la guía del poder del Espíritu Santo que Él y nuestro Padre ha enviado para que nos sigan dirigiendo, para que nos sigan corrigiendo, para que nos siga instruyendo, porque el poder del Espíritu Santo tiene todo eso, tiene la capacidad de instruirnos, tiene la capacidad de redarguirnos, como también de ayudarnos a encontrar el verdadero camino. Entonces, y por eso también dice en el 12, y también el profeta Isaías escribió, un descendiente de Jesse, o sea, dice refiriéndose a Isaí en la Valera, porque dice, y otra vez dice Isaías en la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Aquí entramos todos nosotros. Entonces luego dice, por eso dice en la actual, y también el profeta Isaí escribió, un descendiente de Jesse se levantará en poder, él gobernará las naciones y ellas confiarán solo en él. Claramente lo dice también estos versículos, que nosotros, nuestra confianza únicamente está en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando dice que Isaías se escribe del descendiente de Isaí, es porque primero pues el rey David, y que posteriormente, siguiendo la línea genealógica, en donde a través de José y María de la tribu de Judá vino a nacer a la tierra, o vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bendito sea el Señor por haber utilizado a María, bendito sea el Señor porque también escogió a José para que viniera nuestro Señor Jesucristo al mundo y darnos. Por eso, en donde dice, los gentiles esperan en él, y dice, y él gobernará las naciones y ellas confiarán solo en él. Entonces, claramente podemos ver que nosotros no podemos estar confiando en un hombre, no podemos estar confiando en un líder, no podemos, un líder ni religioso ni político. ¿Por qué? Porque los gobiernos políticos, a la verdad, poco o nada pueden hacer en cuanto a la salvación del hombre. O sea, digo poco o nada porque no creen en Jesús, no creen en la Biblia, aunque presenten la Biblia y digan voy a gobernar conforme a lo que la Biblia dice. Mentira, porque ya uno lo hizo aquí en nuestro país anteriormente, y no hizo todo lo que él decía, porque a última hora decía, aquí les guste o no les guste, van a hacer lo que yo digo. Eso era lo que este hombre decía, que ahora pues ya no está en el país sino en el exilio. Pero digo, pues que nosotros no tenemos que tener la mirada en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios en Jeremías. Entonces, por eso nosotros debemos de confiar solamente en aquel que puede salvarnos, solamente debemos de confiar en aquel que nos da la oportunidad de la vida eterna, solamente en aquel que a través de él y por su sacrificio nosotros alcanzamos perdón, alcanzamos misericordia y alcanzamos también la reconciliación con nuestro Padre Celestial, porque él es el único. Por eso dice, los gentiles, nosotros no judíos, confiamos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está confiando en ella, y sabemos que un día también nos llevará al cielo y nos levantará con poder de la tierra. ¿Para qué? Para que no vivamos los problemas que van a vivir los demás. Ahora, dice en el 13, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo, paz
en el crecer para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. O sea, de que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos está dando, y lo queremos ver bajo ese punto de vista, que nosotros tenemos que ser llenos de gozo y paz a través del poder del Espíritu Santo por haber creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, de haber creído en nuestro Señor Jesucristo como el único Dios, como el Hijo de Dios que vino a morir a la cruz del Calvario, nos compró con su sangre, pagó por nosotros, le pagó al Padre para decirle: Padre, yo he derramado mi sangre para que tú los aceptes como hijos, porque me han aceptado a mí. Claro, primero tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único Salvador personal, porque no es solamente por la obra que Él hizo en la cruz, es que todos somos salvos. No, eso es mentira. Y eso es lo que se enseña en algunas posiciones religiosas lo enseñan de esa manera. A tal grado que hay unos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, no creen que Jesús es el Dios y es el Salvador de cada uno de nosotros, no lo creen. Pero aquí en este versículo dice: el Dios de esperanza los llene de todo gozo, paz y paz en el creer, que para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, que quien nos hace sentir este gozo, esa esperanza, es el poder del Espíritu Santo. Porque dice en la otra versión, que Dios, nuestro Padre, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé paz, que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo nos llene de esperanza. Entonces, usted y yo estamos llenos de amor, de gozo, de paz, y la esperanza que tenemos, que si hoy Cristo viniera, si hoy no es que venga, porque Él no va a venir a recoger a la iglesia, sino que Él la va a llamar y vamos a encontrarnos con Él allá arriba en las nubes. Entonces, si hoy el Señor hiciera su llamado para su iglesia hacia el cielo, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos seguros que nos iríamos con Él? ¿Cuántos de nosotros vamos a oír esa trompeta? ¿Cuántos de nosotros vamos a salir y vamos a surcar los cielos en un abrir y cerrar de ojos? Porque vamos a ser transformados, vamos a tener cuerpo glorificado, porque es la única manera de poder atravesar el espacio. Porque si vamos en nuestra propia carne o en nuestro propio cuerpo, pues la atmósfera nos va a destruir. Pero si vamos glorificados como nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, porque aún lo dije, aún no he sido glorificado, por eso estoy aún en la tierra. Pero cuando llegó el momento de su glorificación, en una nube, el Señor se fue hasta los cielos. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, que un día también vamos a surcar los cielos y vamos a encontrarnos con Él en las nubes, en el segundo cielo, y que posteriormente nos llevará hacia el trono de la gracia celestial, en donde vamos a vivir ese periodo en el cual se va a celebrar lo que es la boda con la iglesia, en donde el Señor nos va a presentar delante de nuestro Padre: ya es mi esposa. Y ahora pues nos vamos directamente ¿a qué? A gozarnos por toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, esta es la esperanza que nosotros tenemos pues en nuestro Señor Jesucristo. Esto es las promesas que tenemos en el Evangelio, y por eso usted y yo, que hemos abierto nuestro corazón, usted y yo, que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador personal, hombre, eso es lo mejor para nosotros. Así que, mis hermanos, espero pues que cada uno de nosotros podamos aprender algo al respecto de la palabra, y lo que haya dicho, que no sea mi posición ni su posición, sino que sea el sentir que el Señor me da a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que puedas
tú, Señor, tomar el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras necesidades y aún en enfermedades, Señor. Nos depositamos en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, ayudándonos y no tener ese estorbo al momento de predicar, Señor, tu palabra, para que así pues no haya ningún impedimento para seguirlo haciendo. Igualmente, Señor, te suplico por cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos en carne, como también por nuestros tíos, primos, sobrinos, hijos, nietos y bisnietos, suegros y cuñados, donde quiera que estén, Padre Santo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y por aquellos enfermos que puedas poner tu mano poderosa de sanidad y que esos órganos, esos lugares que han sido afectados incluso con cáncer, Señor, o tumores diagnosticados malignos, que seas tú, por favor, haciendo que esos órganos puedan recibir la sanidad de parte tuya, Señor, y así nuestros hermanos y familiares comenzar a vivir su vida de una manera normal. Así también por aquellos que han amanecido enfermos este día, Señor, que seas tú, por favor, poniendo tu mano poderosa de sanidad. Y aquellos que tienen problemas con sus miembros, Señor, superiores e inferiores, que seas tú, por favor, obrando. Como también aquellos que tienen problemas, Señor, en sus ojos, en su nariz, en su boca, en su pulmón, en las vías respiratorias, que por favor, Señor, les ayudes y que pongas tu mano poderosa de sanidad. Así que en el hueco de tu mano, Señor, nos depositamos y que seas tú, por favor, obrando en la vida de cada uno de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo también, Señor, a la necesidad que cada uno de nosotros presentemos, como también, Señor, para que nos puedas bendecir, nos puedas ayudar en los problemas económicos, nos puedas ayudar en los problemas de pago, Señor, que tenemos que hacer, y que nos ayudes, Padre, en todo lo que pues se relaciona a nuestro diario vivir, como también, Señor, que se relaciona para aquellos que también compartimos tu palabra, Señor, y que a veces pues en los locales o en los lugares o en los medios que utilizamos, Señor, se nos hace difícil a veces poderlos pagar a tiempo. Así que por eso te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo pues la casa y los ministerios de todo el país y fuera del mismo, en donde quiera que se encuentre. Asimismo, Señor, quiero suplicarte en esta hora para que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo y de estudio, para que todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, en esta hora puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da el Señor, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que les deseo que pasen un buen día, que el Señor me los guarde, me los bendiga y los ayude a poder resolver cada uno de sus problemas. Y no nos olvidemos que el Rey pronto habrá de llamar a su prometida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.